Warren Buffett, ¿qué te quedas de los mensajes que él trasladaba? Concretamente yo tuve la suerte de poder asistir a una masterclass con Warren Buffett, en la que además estaba moderada por Bill Gates. Él mira las compañías con una determinada perspectiva, él lleva un estilo de vida determinado. Gestionar grandes patrimonios o trabajar para banca de inversión, como en tu caso en Wall Street, pues seguro que te da esa experiencia, ¿no?, de cómo se gestionan los grandes patrimonios. Participaba como asesor en los comités de inversiones de varias familias con patrimonios muy altos. Lo que descubrí es que las familias por tendencia han evolucionado de una inversión muy directa en compañías cotizadas a inversión indexada. Luego lo que identifiqué es en monetario lo que necesitas para vivir y el resto a mercados privados a la vez. Es en el private equity donde se sacan rendimientos muy importantes. ¿Qué potencial tiene el private equity pensando en un largo plazo? ¿Sabes qué es más fantástico? En 2008 esa compañía valía 0 y en 2018 valía 30.000 millones. Ese 30.000% de esos miles por cien que puedes hacer de tu dinero, lo que haces es cuando inviertes en esta compañía en el mercado. Bueno, por aquí con todos nosotros y por primera vez en el canal, y un placer recibir a Ramiro Iglesias, que es CEO de Crescenta y fundador también de esta misma firma, y un placer tenerte por aquí para hablar de cómo invertir, de nuevas oportunidades de inversión, de private equity, de cómo invierten los ricos, ¿no? También oportunidades, y tal y como está el contexto de mercado, que hay que buscar siempre alternativas. Así que, como digo, Ramiro, un placer tenerte por aquí. El placer es mío, gracias por la invitación, Héctor. Bueno, antes de nada, quiero recordar a los que veáis esto de YouTube que si queréis apoyar el contenido y os gusta este tipo de charlas que os traigo aquí siempre en exclusiva, que dejéis vuestro like, vuestro comentario de qué os está pareciendo la charla. Si os acordáis en algún momento de la charla, si me dejáis un comentario yo lo agradezco, y también suscribiros al canal, que ya estamos cerca de los 100.000 suscriptores, y a ver si lo conseguimos pronto. Dicho esto, para la gente que no te conozca, al final, como es la primera vez que vienes por aquí, la pregunta yo creo que es obligada para todo el mundo, y es que nos cuentes quién es Ramiro Iglesias, de dónde vienes, qué experiencia tienes en los mercados, un poco para apuntalar, ¿no? ¿Quién eres? Ahora soy CEO y consejero delegado y fundador de Crescenta, y lo que me ha llevado aquí es 15 años de experiencia en el mundo de la inversión. Empecé mi carrera profesional en Nueva York, trabajando en BVA en banca de inversión. Pasé por diferentes roles, acabé siendo trader, haciendo estructuración y derivados, y llegó un momento tras varios años trabajando en BVA en los que decidí hacer un MBA. Hice un MBA en Columbia, que acabé con honores, una especialización en inversión. Y después de 10 años viviendo en el extranjero, antes de Nueva York, 9 años, y viví también un año en París, en los que también trabajé en una banca privada haciendo wealth management, y cuando decidí venir a España. Y cuando vine a España, vine con la idea de, para trabajar en una consultora estratégica, decidí dejar eso y monté mi primer fondo. Y con ese fondo lo que empecé, identifiqué un par de compañías españolas que si yo adquiría y buscaba financiación, podía convertir en multinacionales, en compañías que tuvieran un crecimiento acelerado, etcétera, tal. Esa boutique de inversión se llama Kentia. Hicimos adquisición de 2 compañías, hicimos inversión directa en varias scale-ups tecnológicas como Dataminer o SpaceX o muchas otras muy conocidas. Ahí estuve un par de años liderando ese fondo de inversión en compañías, y después fui CEO en una de las líneas de negocio de Antai, que es una gestora de Venture Capital en Barcelona, que gestiona 1.000 y pico millones de activo, y yo fui el que lideró la parte de la gestora, y hace un par de años pues decidí lanzarme a montar Crescenta de la mano de mi socio y presidente, que es Eduardo Navarro, y pues que lleva toda su vida, lleva un par de décadas dando tumbos, emprendiendo en el mundo de la inversión. Oye, has mencionado muchísimas cosas y mucha experiencia dilatada en Wall Street, que me interesa mucho, tanto para mí como para toda la audiencia, cómo son estas experiencias, ¿no? Porque mismamente hablabas de SpaceX, que entraste ahí. No sé si has tenido trato incluso con Elon Musk en su momento. No, eso es posterior. O sea, cuando yo trabajaba en Wall Street, a lo que yo me dedicaba era a gestionar un libro para cubrir el riesgo que tenían corporaciones latinoamericanas a dólar. O sea, me dedicaba a hacer estructuración de derivados de tipos de interés, tipo de cambio, y también gestionar la tesorería de estas compañías y de muchas compañías españolas que operaban en Latinoamérica. O sea, por ejemplo, Inditex. Pues Inditex es una empresa que tiene, como todos sabemos, una barbaridad de tiendas en toda Latinoamérica, todo Estados Unidos, y cobra cada día que factura por sus ventas, pues generaba unas ventas en diferentes divisas, y yo me encargaba de gestionar el riesgo de esas divisas. O, por ejemplo, si Inditex hacía la
emisión de un bono, nos encargábamos de crear un derivado para cubrir el riesgo de ese bono y de algún modo que dar de sus libros el riesgo a fluctuación de tipos de interés. Ese era un poco mi trabajo, que era dentro del mundo financiero, a un trabajo muy cuantitativo y muy sofisticado, que la verdad es que disfruté muchísimo hasta que llegó un momento en el que quise evolucionar hacia un perfil de inversión en el que tocara más y pudiera de algún modo palpar más el impacto que estaba generando a través de mi gestión. Entonces, cuando vine a España, monté esta boutique y lo que identifiqué era que había compañías tecnológicas muy chulas, principalmente en Estados Unidos, que el inversor español no podía invertir en ellas, que además, pero que sí que había un interés grande por participar en estas compañías privadas antes de que salieran a bolsa y demás. Y bueno, pues una de las compañías privadas en las que conseguimos generar una bolsa de inversores que pudieran invertir en una fase temprana, pues fue SpaceX y muchas otras. Bueno, muy interesante, ¿no? Todo esto es que, claro, se me viene a la cabeza, ahora que está tan de actualidad Elon Musk, digo, además he visto tu currículum y tu trayectoria, y lo que sí que he observado, ahora hablamos también de Wall Street, es que en ese MBA creo que fuiste alumno de talentos increíbles como Warren Buffett o Bill Gates. Quiero preguntarte cómo fue esa experiencia, qué aprendiste de ellos, qué contaban, si pudiste charlar, ¿no? Un poco para, de cara a la gente y a la educación financiera, esto resulta muy interesante, ¿no? Saber cómo fueron esas clases. Sí. O sea, cuando yo estaba trabajando en banca y quería hacer un MBA, para mí había dos sitios en los que yo quería estudiar, ¿no? Una de dos, o Harvard o Columbia. En ese momento, como vivía en Nueva York, apliqué los dos, me cogieron los dos, acabé diciendo de ir a Columbia, porque bueno, estaba en Nueva York donde ya tenía mi casa y mi vida hecha. En Columbia hay una barbaridad de antiguos alumnos que tienen puestos de muchísima responsabilidad repartidos por todo el globo, y en España también hay muchos de ellos que están de CEOs de compañías del IBEX 35 o han emprendido negocios de muchísimo éxito, ¿no? Y una de las experiencias que tienes es conocer a gente muy interesante, tanto en tu clase como gente que ha pasado por ahí, y luego también tienes una gran suerte de tener profesores de todo tipo, especialistas en diferentes áreas, ¿no? Si decides hacer un MBA centrado al mundo de la inversión, pues concretamente yo tuve la suerte de poder asistir a una masterclass con Warren Buffett, en la que además estaba moderada por Bill Gates, o sea, fue bastante de coña. Y eso cuando lo conté pues hizo mucho ruido, y es algo que siempre he llevado un poco en mi intimidad, pero la realidad es que es una experiencia vital muy chula en la que hablaban pues de todo tipo de cosas, ¿no? Hablaron de cómo gestionaban sus finanzas personales, de qué miraban en una compañía cuando invertían, también de liderazgo en sus empresas, cuando identifican otras compañías que quieren adquirir o las que quieren invertir, qué tipo de gestores buscan. Y esos son el tipo de experiencias que te da ir a un MBA de este estilo, que bueno, pues son escuelas de negocio difíciles de entrar, que además tienen cientos de años de historia y que bueno, pues de algún modo la gente que sale se acaba colocando bien, son los que generan ese aura de reputación, por lo cual pues para mí como yo, que era un chaval y que en ese momento quería evolucionar a lo bestia porque pensaba que tenía una capacidad como para acabar emprendiendo algo chulo y demás, y lo he acabado haciendo, ¿no? Pues decidí ir ahí para tener ese tipo de vivencias. Y tenía profesores que son premios Nobel, como Joseph Stiglitz o Bruce Greenwald y cosas así, o gente que ha escrito un mogollón de libros sobre liderazgo, que también me ha dado clases de liderazgo. Bueno, son experiencias vitales únicas que he tenido la fortuna de vivir. Y por ejemplo, de Warren Buffett, ¿qué te quedas de los mensajes que él trasladaba, tanto en la parte de finanzas personales como a la hora de invertir, así? Algo se te quedaría, ¿no? De qué comentaban. La realidad es que se te queda lo mismo que cuando lo ves. O sea, justo Warren Buffett es un tío tan mediático que da tantas charlas, que todo el mundo escucha tanto lo que dice y lo analiza, que al final es más la experiencia que el mensaje que te va a dar. No te va a decir una cosa especial, porque al final el mensaje es el de siempre, ¿no? Él mira las compañías con una determinada perspectiva, él lleva un estilo de vida determinado y lo único que tienes es la experiencia de que te lo cuente a ti. Pero desde un punto de vista de aprendizaje, es el mismo aprendizaje que puedas tener cuando te explica la inversión value, que es lo que él hace desde Berkshire Hathaway, pues eso te lo explica igual que cuando, si ahora te ves un vídeo en YouTube o lo que sea en el que lo está explicando, ¿no? Es más la experiencia de poder verle a él, contarlo en persona, y luego pues también, no sé, la empatía que te genera ver a un tío que ha construido lo que ha construido desde cero, ¿no? Claro, a mí me interesa mucho esa parte de la generación de riqueza y todo lo que has aprendido en Wall Street para manejar el patrimonio y cómo invierten los ricos, ¿no? Que al final los minoristas, o muchos de los minoristas, dicen, oye, yo quiero invertir aquí, quiero sacar esta rentabilidad, incluso tiene una diversificación que no es adecuada, y al final gestionar grandes patrimonios o trabajar para banca de inversión, como en tu caso en Wall Street, pues seguro que te da esa experiencia, ¿no? De cómo se gestionan los grandes patrimonios. No sé qué experiencias sacas de esa parte de Wall Street y de esa gestión patrimonial, y cuando estuviste haciendo trading, no sé si algo se te quedó marcado en concreto de todo eso. Muchísimas conclusiones. Cuando yo vine a España, después de pasar por diferentes áreas en banca de inversión, más el MBA, también un poco con lo que había montado, ¿no? Que era una boutique de inversión en privado, en paralelo, realmente, mientras montaba mi negocio,
también participaba como asesor en los comités de inversiones de varias familias con patrimonios muy altos. Familias españolas que han vendido en negocio familiar y, bueno, negocios familiares que conocemos todos y tal, y que prefiero no hacer disclosure, ¿no? Pero grandes fortunas que salen mucho en prensa. Y lo que descubrí era que, por regla general, todas estas familias tienden a trabajar con bancas privadas internacionales como JP Morgan, Goldman Sachs, UBS, Swiss, Julius Baer, todo este tipo de entidades que todas les dan un servicio relativamente similar, ¿no? Yo te ayudo a gestionar tu día a día, yo te hago una recomendación sobre la gestión de tu cartera en la que te pongo diferentes activos para que en función de tu gasto y tu perfil de riesgo hagas este tipo de allocation. Y lo que descubrí es las familias por tendencia han evolucionado de una inversión muy directa en compañías cotizadas a inversión indexada, en la que ya pues lo que ven es que la inversión en los índices tienes que tenerla y cuanto más pasivo y más barato sea, mejor, porque es difícil identificar gestores que consistentemente baten a los índices. Por otro lado, la inversión inmobiliaria en directo está fenomenal, pero es un dolor de cabeza increíble y es familias que se compran edificios, todo tipo de naves industriales en explotación y hacer seguimiento de esas inversiones no merece la pena. O sea, la rentabilidad que vas a obtener en comparación con el tiempo que le dedicas y los dolores de cabeza que te genera no tiene sentido. Entonces evoluciona hacia una inversión también más pasiva en inmobiliario. Luego lo que identifiqué es en monetario lo que necesitas para vivir y el resto a mercados privados a lo bestia. Y mercados privados, ahora hablamos sobre los mercados privados, pero sí, ahí es donde vi un gran gap en el que las familias tenían acceso a los mercados privados, private equity, venture capital, infraestructuras, inmobiliario, etcétera, tal. Eran un pequeño grupo de privilegiados que eran grandes fortunas, inversores institucionales, los que tenían esa capacidad de poder acceder. Y entonces, si de algún modo cualquiera de nosotros quisiéramos invertir como lo hacen ellos, pues hasta hace poco no podías. Entonces, mi propósito en la vida fue, con lo que yo sé de inversión, conociendo todos los activos que hay, con lo que sé en cuanto a gestión, cuando tienes un patrimonio, pues voy a ver la forma de que haya un punto de convergencia por el cual, independientemente del patrimonio que tengas, puedas replicar la misma estrategia de inversión que la haría un tío con mucho dinero. Y da igual el dinero que tengas porque tú mereces poder acceder a cualquier tipo de activo para generar ahorro y generar rentabilidad a largo plazo sostenidamente. Y bueno, pues a partir de ahí empezó mi cabeza a pensar cómo podíamos hacer esto, no sé qué, mi socio igual, además tenía una experiencia, y montamos lo que ahora lideramos, que es Crescenta. A partir de ahí es donde nace Crescenta, ¿no? De decir, oye, vamos a intentar aproximar lo que hacen las grandes fortunas, los grandes ricos, para que alguien con menos patrimonio pueda tener ese acceso a ese private equity, ¿no? A infraestructuras, lo que estás diciendo, ¿no? A este tipo de fondos que no cotizados, digamos, del mundo no cotizado. Efectivamente, pero si lo piensas, ha habido a lo largo de los últimos 15 años, hablo de España, porque en el extranjero ha sido antes, pero a lo largo de los últimos 15 años ha habido como una mega tendencia que es la democratización de la inversión, ¿vale? Que es hacer la inversión accesible a través de la digitalización, ¿vale? Entonces, básicamente, gradualmente han ido naciendo diferentes tipos de plataformas de inversión que han ido democratizando el acceso a diferentes tipos de activos. Hace 15 años, si tú querías invertir en comprar una acción de Telefónica, tenías que irte al banco y no sé qué. Pues con eso nacen los robo-advisors, las plataformas de trading, puedes empezar a comprar stocks, no sé qué. Luego puedes empezar a suscribir a fondos de inversión de renta variable. Luego puedes empezar a suscribir a fondos indexados. Todo digital, y con eso nacen plataformas digitales que te dan el acceso a este tipo de cosas. Luego nace el crowdfunding, y con el crowdfunding puedes empezar a invertir en inmobiliario, invertir en startups, no sé qué. Pues hay una porción del pastel que eran los mercados privados, que tiene que ser entre un 20 y un 50% de tu cartera, que no había nadie que hubiera democratizado a través de la digitalización el acceso al minorista. Porque la realidad es que si no hay una plataforma, los bancos tradicionales les sale muy costoso poder dar acceso a este tipo de mercado. Y ahí es donde vimos una oportunidad que era, si facilitamos el acceso a esta pieza que falta en el pastel, la gente ya va a poder invertir en los mercados privados, invertir en indexados, invertir en monetario, invertir en criptoactivos, en inmobiliario y en no sé qué. Entonces van a poder digitalmente y barato y sencillo y con información replicar la misma cartera que recomiendan las mejores bancas privadas a nivel global a las familias. Y además, mejor aún, porque encima las familias son muy ineficientes gestionando este tipo de cosas. Entonces,
tú desde tu casa digitalmente te ves un vídeo de estos, meses no sé qué, y al final es más barato, más sencillo, más intuitivo, más información, más seguridad. Entonces, como que veo que se ha invertido de algún modo la pirámide por la cual ahora el minorista puede acceder y gestionar su patrimonio mejor y más barato y más eficiente que una gran fortuna. Es que es más, el otro día veía un informe, no sé si de Goldman Sachs o de Morgan Stanley, que decía que el cantidad de dinero que se va a mover en los próximos años en mercados privados va a ser increíble, que es verdad que ha habido un poco de sequía de liquidez debido a la subida de los tipos de interés, pero en cuanto haya una normalización, que parece que vamos hacia ese esquema, va a ser un segmento del mercado que va a tirar mucho. La gente desconoce porque está obsesionada con la bolsa, el mercado cotizado, pero es en el private equity donde se sacan rendimientos muy, muy importantes, ¿no? Un poco para que la gente lo entienda, qué potencial tiene el private equity pensando en un largo plazo, que esto lo entienden las familias de ricos, pero el minorista no. Sí, pues mira, te voy a poner un ejemplo ilustrativo relativamente así un poco burdo, pero te lo cuento rápido, ¿no? Todas las compañías que cotizan en bolsa antes han sido privadas. Y cuando una compañía sale a bolsa se establece un precio de valoración, un precio de IPO. Y te voy a hablar concretamente, por ejemplo, de Spotify, ¿no? Spotify la crea Daniel Ek en 2008. Tiene una idea y esa idea era un PowerPoint, iba a buscar unos inversores, empieza a montar el negocio y tal. Hay una serie en Netflix muy chula en la que se cuenta la historia de la creación de Spotify, pero bueno. Entonces, el tío en 2018, la crea en 2008 y en 2018 la saca a bolsa por 30.000 millones de dólares de valoración. 30.000 millones de dólares. A día de hoy debe de valer cerca de 100.000 millones, ¿vale? O sea, en los últimos 7 años ha pasado de 30.000 millones o 8 años a 100.000 millones. O sea, se ha multiplicado por 3 y pico la inversión, ¿vale? Entonces hay mucha gente que dice, no, este tío es un visionario porque invirtió en bolsa cuando salió Spotify, ha hecho 3 veces dinero en casi 10 años, no sé qué, no sé cuánto está. Bueno, pues eso es fantástico. Pero ¿sabes qué es más fantástico? Que en 2008 esa compañía valía 0 y en 2018 valía 30.000 millones. Ese 30.000%, ¿vale? O de esos miles por cien que puedes hacer de tu dinero es lo que haces cuando inviertes en esta compañía en el mercado privado, ¿vale? Entonces, ¿quiénes son los que financian esta compañía para convertirla y generar ese valor hasta que valen 30.000 millones? Pues primero hay fondos de Venture Capital, que lo que financian es la idea, hasta que se convierte en una compañía que tiene un modelo de negocio sostenible, que valida, que tiene tracción, en el número de clientes, tal. Luego entra una estrategia que es el Private Equity Growth, que lo que hace es financia un crecimiento acelerado en una compañía tecnológica, no sé. Y luego entra el Private Equity Buyout, que lo que hace es adquiere la compañía, abre nuevos mercados, consolida haciendo adquisiciones de otras compañías con las que haya sinergias, no sé. Y luego cogen estos tíos y deciden sacar a la bolsa. Y la sacan a bolsa por 30.000 millones. Cuando ellos ya se han repartido toda la fiesta, han generado una barbaridad de valor a sus inversores y han maximizado de algún modo la rentabilidad rápida que podían generar con la empresa. Y cuando sale a la bolsa es cuando los socios venden, los fundadores, el equipo y todo esto, porque es su forma de salirse y vivir de las rentas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo ese crecimiento exponencial en el mercado privado, desde que se crea Spotify hasta que sale a bolsa, pues los que participan de esa financiación de ese negocio que tiene todo el sentido del mundo y está teniendo mucho éxito y mucha atracción durante esos primeros 10 años, son fondos de private equity. Y estos fondos de private equity, hasta hace muy poco, o sea, hasta la creación de Crescenta, solo podías invertir si eras un inversor institucional, que es un plan de pensiones, un fondo soberano, el endowment de una universidad, o una gran fortuna. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Insight, que es un fondo americano que estaba detrás de Spotify, es uno de los fondos a los que nosotros damos acceso, ¿vale? Insight es un fondo que ahora mismo en la última edición gestiona 15.000 millones de dólares, más o menos. Pues los tíos que se dedican a comprar compañías tecnológicas, lo que hacen es levantar 15.000 millones de dólares de la menor gente posible, porque su trabajo es, yo quiero el dinero para comprar las empresas. Entonces, si me lo dan 15.000 millones 5 tíos, lo prefiero a que me lo den 500 o 5.000 tíos, ¿no? Porque al final yo tengo que reportar a esta gente. Entonces, ¿qué es lo que entonces, los tickets mínimos para poder invertir en ese fondo pues serán de decenas de millones de euros. ¿Qué es lo que hemos creado con Crescenta?
Lo que hemos hecho es, de algún modo, democratizar el acceso a esto, yendo a fondos como Insight y diciéndoles, oye, vosotros, que habéis estado detrás de compañías como Airbnb, Uber, Netflix, Spotify, Alibaba, todo este tipo de bicharracos, vamos a cogeros nosotros el ticket mínimo que establezcáis, 5, 10, 15, 20 millones de euros, y nosotros montamos una entidad regulada por la cual aceptamos inversión colectiva y representamos a decenas de miles o a miles de personas que pueden invertir con unas condiciones muy baratas en tu fondo. Todo el coste operativo, toda la gestión me encargo yo, y lo que consigo es cumplir con mi propósito de que el minorista o el inversor colectivo pueda acceder a este tipo de fondos que hasta ahora estaban reservados para grandes fortunas, inversores institucionales, un grupo de privilegiados. Para que la gente lo entienda y que quede bastante claro, desde Crescenta se puede invertir desde 10.000 euros en productos que hace unos años tenías que tener sumas millonarias. Es decir, se democratiza, solo desde 10.000 euros puedes invertir en fondos de private equity y coger la misma estrategia de inversión que realizan las grandes fortunas, los grandes patrimonios, como decíamos antes. Quien quiera aprovecharse de todo esto, ya sabéis que aquí no hacemos recomendaciones de inversión, sino que trasladamos ideas, y a mí me parece esto muy interesante a nivel personal, obviamente, y que lo sepáis todo el mundo, pues para poder beneficiaros de todo esto, os dejamos el link en la descripción del vídeo y en el comentario fijado desde YouTube, y aquí os lo pasan por el chat también para que le echéis un ojo y veáis todos estos beneficios, ¿no? Porque, claro, otra cuestión que se va a preguntar mucho la gente es, invirtiendo en esta clase de activo, que es mercado no cotizado, private equity, ¿qué rentabilidades esperables puede haber? Pensando en un largo plazo, pensando en ese horizonte, ¿no? Que al final es una diversificación dentro de un horizonte temporal que cada perfil, digamos, de inversor tiene que asumir, ¿no? ¿Cuál sería ese rendimiento esperado? Dentro de los mercados privados hay diferentes tipos de estrategias, ¿vale? Nosotros llevamos 3 tipos de estrategias. Una se llama Private Equity Growth, Private Equity Crecimiento. Otro se llama Private Equity Buyout, que sería Private Equity Adquisiciones, y el otro es Private Equity Inmobiliario, ¿vale? En función de la estrategia, el riesgo rentabilidad del binomio es un poco diferente. Por ejemplo, Private Equity Growth. Private Equity Growth a lo que se dedica, como el nombre dice, a invertir en compañías en un crecimiento muy acelerado. Lo que suele es invertir, el crecimiento te lo suele dar la tecnología. Entonces, son fondos que invierten posiciones minoritarias en compañías tecnológicas que se están convirtiendo en grandes multinacionales. Son todas las compañías antes de que salgan al Nasdaq, ¿vale? Entonces, este tipo de inversión, la rentabilidad media de los fondos a los que damos acceso ha sido durante 30 años de historia superior al 20%, ¿vale? Anual. Entonces, nosotros decimos a nuestros clientes que cuando inviertes en nuestra estrategia de growth, lo que vas a tener es una rentabilidad superior al 18% anual neto de comisiones. Y ahora creo que sería interesante hablar de cómo funciona un fondo de private equity, el funcionamiento. Desde luego que sí, porque va a haber mucha gente que no lo sepa y yo creo que es ilustrativo. Desde 10.000 euros, pero no, por soltar una tal, no son 10.000 euros que metas de golpe, es 10.000 euros gradual. Ahora lo hablamos, ¿no? Entonces, en Private Equity Growth, ¿qué es lo que hemos creado en Crescenta, que también ha sido bastante disruptor? Pues en el mundo del Private Equity Growth, que son fondos que levantan dinero para hacer compras minoritarias en compañías tecnológicas, pues hay unos pocos. Entonces, para que tú tengas una diversificación optimizada, lo que hacemos es creamos lo que llamamos un portfolio en el que te hacemos con una inversión, en una inversión en Crescenta Growth, lo que tienes es diversificación a 5, 6, 7 fondos debajo. Entonces, con una única inversión lo que consigues es invertir en los diferentes fondos pioneros en esta estrategia que en ese momento están activando sus inversiones, ¿vale? Y todos estos fondos, pues construimos cartera de una manera en la que con una única inversión, pues tengas uno que invierte en Estados Unidos, uno que invierte en Europa, uno que invierte en compañías en sectores B2B, software, industrial, no sé qué, otros que inviertan en consumo. Entonces, de alguna forma, lo que hacemos es que con una única inversión el minorista pueda tener una exposición optimizada a esta estrategia, ¿vale? Insisto, esos son 18% de rentabilidades netas de comisiones a nuestros inversores. Luego hay otra cosa que es Private Equity Buyout, que también hemos ofrecido un fondo, completamos 30 y pico millones muy rápido de varias centenas de inversores y pronto sacaremos un Buyout 2. El Buyout, la traducción literal es la adquisición. Entonces, estos fondos lo que se dedican es a
comprar la adquisición de control en compañías privadas, normalmente compañías más consolidadas, ¿vale? O sea, cuando tú inviertes en una compañía con un crecimiento muy acelerado, suele ser una compañía tecnológica de nueva creación. Y lo que haces es una inversión minoritaria. Entonces, la inversión minoritaria haces un montón de inversiones y tienes una cartera muy diversificada. Por el contrario, en el mundo del buyout, como tú tomas el control de la compañía, asumes la gestión de la compañía, son fondos que tienden a meter a sus equipos a liderar estas compañías. Por ejemplo, en España hay una barbaridad de compañías controladas por fondos de buyouts. En alimentación, concretamente, hay una barbaridad. Codorniu, Freixenet, Casa Terradellas, Pastas Gallo, Chorizos Palacio, Ebro, o sea, hay una barbaridad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace un fondo de buyout? Pues adquiere la compañía, mete al equipo a gestionarla y lo que empieza a hacer es lo que es pues un plan estratégico para que la compañía valga más, ¿vale? Entonces, hace adquisiciones en otros mercados para activar nueva distribución en otros mercados. Por ejemplo, pues una compañía española que opera en España, hago una adquisición. Imagínate, Pastas Gallo, compañía de pasta española líder, y lo que hago es compro la compañía de pasta líder en Francia, en Italia, en Portugal y en Alemania, y así monto una holding company para que valga más, buscar eficiencias operativas, no sé qué, no sé cuántos. O abro nuevas líneas de negocio. Este es el tipo de cosas que hace un fondo de buyout. Y las rentabilidades que dan este tipo de fondos pues suelen estar en torno a los 18, 19%. Nosotros decimos que damos en nuestro portfolio más de un 15% de rentabilidad neta anual, ¿vale? Entonces, la rentabilidad esperada es un pelín más baja, sigue siendo altísima, ¿no? Un 15% anual es una barbaridad, pero es un pelín más baja porque las compañías son compañías más consolidadas. Digamos que sería como si inviertes en el S&P en vez del Nasdaq, ¿vale? Sí. No es lo mismo invertir en Nvidia que invertir en Bank of America, ¿vale? Y luego, por otro lado, tenemos estrategias de real assets y de infraestructura. Y esto invierte en el mercado inmobiliario privado. O sea, el mundo de las infraestructuras pues es un mundo que los gobiernos no tienen la capacidad de financiar al ritmo que necesita la economía las infraestructuras necesarias para que las cosas funcionen. Antes las infraestructuras se reducían a puentes, aeropuertos y autopistas, pero ahora son naves logísticas para e-commerce, centros de procesamiento de datos, centros para inversión en inteligencia artificial, temas de este estilo. Entonces, lanzamos un fondo que se dedica a esto. Esto no es un fondo, claro, cuando tú inviertes en infraestructura, pues al final son negocios muy seguros, la probabilidad de pérdida es cero, pero la rentabilidad que puedes obtener pues está un poco más limitada. Entonces decimos que damos más de un 12% de rentabilidad anual. Entonces, lo que debes de esperar de tu inversión en los mercados privados con Crescenta, es que ninguno de nuestros fondos en su historia ha perdido dinero, nunca. En Growth, ninguno ha dado menos de un 10% de rentabilidad anual a sus inversores en su historia. Hablamos de fondos que tienen más de 30 años de historia, ¿eh? Sí, que hay un track record súper amplio, ¿no? Que se puede cotejar por parte de todo el mundo, ¿no? Nuestra labor es el crear las carteras para hacer una selección de lo mejor del mundo, porque cuando tú miras los fondos de lo muy bueno a lo normal hay una grandísima diferencia. Entonces, nuestro trabajo es seleccionar lo muy bueno y luego conseguir el acceso para que podamos representar a una inversión colectiva amplia y que puedan acceder a este tipo de fondos, ¿vale? Y lo que debes de esperar es una rentabilidad alta, ¿vale? De doble dígito alto, que lo que hay, si lo incorporas a una cartera típica de bolsa inmobiliaria no sé qué, pues te puede dar un 5 a un 10% de rentabilidad anual extra. Y luego lo que te reduce es a tope la volatilidad. O sea, todo el sufrimiento de estoy en bolsa o en criptos, en lo que sea, y mi cartera está pim pam todo el tiempo y me genera incertidumbre y tomar malas decisiones, no pasa con el private equity. Mira, me están entrando muchas preguntas porque está resultando muy interesante y a mí a título personal también, y seguramente en YouTube tengáis muchas preguntas que hacer cuando lo subamos este vídeo, pero aquí en directo me preguntaban que si alguien vive en Estados Unidos o en Latinoamérica, si puede invertir en Crescenta o tienes que ser residente español. Eso es una pregunta que me han dejado por aquí. Pues tenemos una autorización que se llama FATCA CRS que nos permite aceptar dinero extranjero. Nosotros no estamos haciendo comercialización activa en ninguna región, pero sí que tenemos, sobre todo tenemos mucho españoles expatriado que está invirtiendo con nosotros, pero tenemos todo tipo de inversores, vamos.
Y luego también nos preguntaban que, bueno, decía por aquí, entiendo que son fondos de gestión activa que invierten en empresas que no cotizan en la bolsa, pregunta, y dice que qué comisiones aplicáis. Sí, o sea, fondos de gestión activa que invierten, más o menos, o sea... No exactamente, porque yo sabía que no exactamente es eso, vamos, pero... Pero voy a intentar explicarlo de una manera muy sintetizada, ¿no? O sea, un fondo de gestión activa sería un fondo que compra una compañía y gestiona activamente esa compañía. Y eso es lo que he descrito antes de lo que se llama private equity buyout, ¿no? Y es como un control de una compañía tal. Los mejores fondos que se dedican a esta estrategia pues son fondos globales que tienen sede en Nueva York, en Londres, en Singapur, donde sea. Y son fondos que gestionan miles de millones que consecutivamente han lanzado diferentes ediciones de ese fondo y que están detrás de grandísimas historias de éxito a nivel global. Nuestra labor en Crescenta, antes los socios nos dedicábamos a la gestión activa de fondos de este estilo, pero nuestra labor en Crescenta ahora ya no es gestionar nuestro propio producto ni comercializar el nuestro, porque generaría un conflicto de interés. Lo que estamos es creando portfolios por los cuales establecemos una estrategia, identificamos los mejores del mundo y los metemos dentro de ese portfolio para que el minorista invirtiendo en el portfolio tenga exposición directa a estos grandes gestores internacionales. ¿Me explico? Perfectamente. Yo creo que se ha entendido. Si no, lo comentas por aquí por el chat para que maticemos lo que haga falta. Mira, otra pregunta que nos dejaban, y ahora sigo con el hilo, pero me interesan mucho las preguntas que nos estáis dejando por aquí porque van justamente en sintonía con lo que estamos comentando. Dice, ¿qué ventaja ofrece este sistema de Crescenta respecto a un ETF, por ejemplo, de BlackRock que invierta en cotizadas como Blackstone, Partners Group, Apollo, Brookfield, Ares, etcétera, ¿no? Que son empresas que invierten en no cotizadas? ¿Qué diferenciación hay con esto? Ya ves que el público también es bastante técnico con respecto a esto. Bueno, es una buena pregunta. Hay mucha gente, tradicionalmente, cuando no podías invertir directamente en el fondo, porque como inversor minorista no podías invertir, surgió una corriente por la cual decías, bueno, si invierto, por ejemplo, en EQT, que es una compañía sueca que cotiza en el Nasdaq, que es una gestora que son muy, muy buenos en esto, si invierto en el equity, si los fondos van bien, la gestora va bien, entonces mi dinero está en buenas manos. Si haces un análisis, no hay una correlación intrínseca por la cual la evolución de los fondos esté tan asociada a la evolución de la participación en bolsa. Principalmente porque la evolución de los fondos es una cosa que es cómo de bueno eres gestionando las compañías que compras y vendes, pero dentro de muchas gestoras como las que habéis mencionado, Partners Group, no sé si has dicho QT, tienen Apollo Research, no, bueno, Apollo tal, sí. Apollo tiene 10 líneas de negocio que operan para equity. Y entonces, no todas son buenas, ni son los mejores en todo. Entonces, te comes los retornos malos que generan con determinadas estrategias de inversión en los que no son buenos. Y no necesariamente el equipo gestor que era bueno en un momento permanece en la firma a corto o a medio plazo. Entonces, lo que es una exposición que de algún modo puede tener cierta relación, pero ni mucho menos está relacionada a la evolución de la acción en relación a la evolución del fondo. Por ejemplo, EQT, aparte de que como cualquier compañía tiene todo tipo de problemas de liderazgo, de equipo, de ampliación de negocio, etcétera, tal, y la participación sufre si no cumple con su plan estratégico, independientemente de cómo vayan los fondos, EQT opera en diferentes estrategias, growth, buyout, infraestructuras y demás. Entonces, lo ideal es invertir en los fondos en los cuales tienen una experiencia específica, con mucha historia y demás. Y ellos van constantemente avanzando en nuevas iniciativas y si inviertes en su cotización, en la cotizada, pues te vas a comer la fluctuación por culpa de cosas en las que ellos pues no es su core business, ¿no? Y un apunte muy importante, porque antes lo decías, ¿no? Que la diversificación es fundamental y que dentro de las grandes familias aportan en torno a un 20-30% en lo que es private equity, ¿no? En este mundo. Es decir, que el mortal hasta ahora no tenía el acceso a ese 20 o 30 y ahora sí que lo puede incorporar, ¿no? Es decir, que tampoco es recomendable tener un 100% de exposición a todo esto, sino que, oye, asignar una parte de tu cartera importante a este tipo de activos, ¿no? Ni mucho menos. De hecho, la regulación española establece que si tu patrimonio financiero es inferior a 500.000 euros, máximo puedes invertir el 10% de este patrimonio. Y creo que es interesante explicar por qué. El private equity
tiene cosas muy chulas, ¿no? Ahí tienes una rentabilidad muy alta, una volatilidad muy baja, una diversificación obvia, ¿vale? Tienes la posibilidad de generar alfa, de generar una rentabilidad infinitamente más alta que en el mercado cotizado. Pero tiene un con, tiene una pega, y es que es un producto ilíquido, ¿vale? Y cuando inviertes en un fondo de private equity, antes hablabas de los 10.000, que es el mínimo establecido por ley, pues tú asumes un compromiso de inversión de 10.000 euros, ¿vale? Y te voy a explicar un poco cómo funciona, ¿no? Tú asumes un compromiso de 10.000 euros y dices, voy a invertir en este fondo de private equity que me encanta, ¿no? Que va a invertir, va a hacer 10 adquisiciones, imagínate, de compañías. Pues el dinero no se te pide de golpe porque el fondo de private equity no va a hacer adquisición de las 10 compañías simultáneamente de una tirada. Entonces, entras en un sistema en el que tú comprometes una cantidad y entras en un sistema que en total son 10 años. 5 años de llamadas de capital y 5 años de distribuciones. Y te explico cómo funciona. El fondo, durante 5 años, tiene el derecho, nosotros tenemos el derecho a pedirte el dinero sobre el capital que comprometiste. Si has comprometido 10.000, en el año 1 yo te pido 2.000 euros. Y te pido 2.000 euros porque nuestros fondos han identificado compañías que comprar y a ti te corresponde 2.000 euros para hacer la adquisición de la compañía adecuada, ¿no? Por ejemplo, imagínate, yo lanzamos un fondo de EQT, 20.000 millones de euros. EQT acaba de comprar en España la Universidad Europea. Pues de los 20.000 millones se va a gastar 10.000 millones o va a dedicar 2.000 millones a comprar Universidad Europea. Pues eso es el 10% del fondo. Entonces, llama a sus inversores el capital y dice, oye, me tenéis que dar el 10% de vuestro compromiso porque voy a adquirir la Universidad Europea para hacer esto, ¿vale? El año siguiente te dice, oye, ahora voy a adquirir esta otra compañía, dame el 15%. El año siguiente otro 15%. Y así es como se van llamando el capital. A partir del año 4 o 5, el fondo empieza a vender las compañías que compró en el año 1, 2 y 3. Entonces te devuelve la compañía que compró por 2.000, la vende por 4.000 y te devuelve los 2.000 euros que le habías aportado más los otros 2.000 euros de rentabilidad, ¿vale? Entonces, un fondo de private equity vas como haciendo un plan de inversión por el cual asumes un compromiso y te vamos pidiendo el dinero. Cuando llega el cumplimiento del periodo de inversión, que son 4 o 5 años, empezamos con el periodo de distribuciones, ¿vale? Es un poco, para hacerlo así llano y que la gente lo pueda entender, un poco como el que se monta una bodega de vino, ¿no? Que tiene que plantar el viñedo, luego meterlo en barrica, luego no sé qué, y hasta 4 años no ve ese retorno directo, ¿no? Más o menos haciendo como el símil así básico. ¿Qué es lo bueno que tiene? Que tú puedes coger un porcentaje de tu patrimonio que no tienes que meter de una, mientras puedes invertir en otras cosas. Lo otro bueno que tiene es que se te va contando para qué se te pide el dinero y qué compañías se están adquiriendo, se te va informando recurrentemente de qué plan, cómo se está cumpliendo con el plan estratégico establecido, ¿no? Es una palanca de ahorro a largo plazo fantástico porque te protege de ti mismo, o sea, déjate de rollos de estar mirando la bolsa todo el tiempo y haciendo day trading y no sé qué, reserva una cantidad de tu dinero con la que puedes optar a rentabilidades netas anuales de más del 15% sin tener que estar encima todo el tiempo. Y luego, cuando empiezas a recibir las distribuciones, lo que tienes es una renta extra recurrente que puedes decidir reinvertir o pegarte la gran vida y dar un salto cualitativo en tu vida habiendo hecho pues entre 2 y 2 veces y media de dinero. Claro, no, es que es muy interesante todo esto porque además que es muy desconocido para la gran cantidad del público habitual y que, bueno, pues es un plus que genera en una cartera, ¿no? Claro. Sí, no, perdón, es que, claro, antes estaban preguntando por aquí de la volatilidad, porque has comentado, la volatilidad es baja en este tipo de inversiones y que si podías poner algún ejemplo de volatilidades que se asumen, ¿no? En el mundo del private equity y en Crescenta en particular. Sí, cuando tú inviertes en un fondo de private equity, pues seguimos un poco con la Universidad Europea. Tomas el control de la Universidad Europea, te hablo de la Universidad Europea y te puedo hablar de lo que sea Idealista, por ejemplo, que también es una de las inversiones que tenemos dentro de la cartera, ¿no? Idealista, la plataforma de inversión. Sí. Idealista, cuando adquiere Cinven, que es un fondo de private equity, el Idealista
ellos tienen el control de la gestión de esa compañía y nadie más puede hacer compraventa de participaciones de esa compañía. Entonces, la fluctuación del mercado por el intercambio de participaciones, por la especulación, tú no la estás viviendo. Esa volatilidad se elimina por completo. ¿Me explico? Tú tienes, o sea, yo en Crescenta no tengo volatilidad, mi compañía vale lo que vale y va para arriba en función de los revenues que voy generando, ¿no? Y en función del plan de negocio que voy ejecutando. En el mercado cotizado no es así. En el mercado cotizado estás constantemente fluctuando, no solamente por la evolución del negocio, si es mejor o peor, sino por la especulación financiera en torno a unos ratios de valoración, etcétera, tal. Los fondos de private equity tienden a adquirir una compañía con un método de valoración. X, un múltiplo sobre un margen, un múltiplo sobre unas ventas, un múltiplo sobre no sé cuántos, ¿no? Y a partir de ahí empieza el plan de desarrollo por el cual tú tienes total autonomía y control sobre esa compañía para llevarla donde tú quieres y luego buscar esa venta, ¿no? Entonces, eliminas todos esos agentes externos que están influyendo en que vaya o mejor o peor la liquidez o la valoración de esa participación, y eso es lo que llamamos eliminar la volatilidad. Es más, y lo digo para todo el mundo que lo conozca, yo que soy coordinador de la lista de ricos de Forbes, la famosa de Amancio Ortega, tal, cuando llegas a los perfiles que tienes que investigar el patrimonio de no cotizado, ves menos volatilidad de un año a otro, o veis incluso incrementos y tal. Es que los números son los que son, no está la rumorología de mercado, ahora sale un DeepSeek y te lo tumba porque tal. O sea, esto desaparece en el mundo no cotizado. Esto, o sea, toda esa fluctuación basada en especulación, información, desinformación, tal, todo esto no pasa, ¿no? Igual que la dependencia que puedas tener sobre tu entorno competitivo impacta menos en el día a día, o temas gubernamentales o temas macro. O sea, obviamente cualquier negocio le impacta el entorno socioeconómico y sociopolítico y tal, ¿no? Pero en este caso, no, todo el behavioral finance, todo el pánico o todo el componente emocional que tienen los mercados cotizados, los mercados privados no los tienen. Luego hay una cosa muy positiva, y es que cuando tú eres gestor de una compañía, como eres el dueño de la compañía, tú puedes decidir cuándo vender esa posición. Entonces, puedes utilizar el mercado para decidir si, oye, pues yo ya he creado valor, ¿la vendo en el año 3 o la vendo en el año 5? ¿O la vendo en el año 6? Y si hay una crisis o hay un COVID o hay un no sé qué, puedes de algún modo jugar con los tiempos para encontrar el punto óptimo de venta sin la presión del mercado en que tú haya vaivenes en su valoración. Claro, vamos, es que esto yo creo que es muy... Yo creo que esto, en gran parte, todas estas cuestiones que yo mismo me hago, parten de esa cultura financiera que nos falta todavía en este país, ¿no? Y comparativamente con el mundo anglosajón, ¿no? Que están muy acostumbrados a... Sobre todo las grandes fortunas, ¿no? Los grandes patrimonios, como hablábamos, que esto para ellos es su día a día. O sea, hay una diferencia. Sin duda, yo siempre lo digo, que es el private equity es la metodología de inversión más antigua. O sea, la bolsa sí, la bolsa existe desde hace, no sé, 100 años, un poco más, ¿no? Pero es que antes la gente, cuando tenía una empresa y buscaba financiación a través de inversores privados, pequeños grupos empresariales, friends and family y tal, eso era private equity, ¿no? Entonces, esta es la estrategia de inversión más convencional, y es que la gente tiende a pensar como que las compañías aparecen en bolsa, pero nadie se ha parado a pensar qué ha pasado antes de que salgan a bolsa, por qué valen esto, cómo pasa desde... O sea, una compañía empieza con un PowerPoint, cualquier empresa. Entonces, esa empresa que empieza con un PowerPoint, pues hasta que se convierte en una gran multinacional que cotiza en bolsa, pues, sufre una serie de... se expone a un crecimiento muy bestia, por el cual pues necesita financiación para cumplir con su plan de estratégico, ¿no? Entonces, toda esa financiación la buscan en los mercados privados. Y puedes durar generaciones, como en España, yo que sé, pues cualquier compañía, el Corte Inglés, que ha vivido 2 o 3 generaciones, o puede ser algo más efímero, de cuestión de un par de años, en el que creas un negocio tecnológico súper bestia, que de repente, pues lo que es el propio Twitch, ¿no? El propio Twitch, pues es una compañía que tiene relativamente poco tiempo y vale miles de millones, ¿no? Pues la gente, yo lo que intento es generar la notoriedad o el awareness por lo cual la gente reflexione para que lo entienda, ¿no? E intentamos hacer una labor divulgativa para que la gente conceptualice los mercados privados dentro de todo el ámbito del mundo de la inversión.
Y mira, más preguntas, porque fíjate, al final estamos atendiendo más preguntas de la gente porque está muy interesada y yo me debo a la audiencia y al interés de la gente en todo esto porque yo soy el primero, ¿no? Que también me hago este tipo de cuestiones. Dice que más o menos cómo se distribuye en tiempo y forma la fiscalidad para el inversor, eso una, y luego que si personas jurídicas pueden invertir en Crescenta, también preguntaban por aquí. Sí, mira, nosotros tenemos cerca de 2.000 clientes y te pongo un poco por contexto y el 95-96% de los clientes son inversores minoristas que invierten de media 20.000 euros. Pero el otro 5% de 2.000 son familias y gente con un poder adquisitivo más alto y tal que invierten desde sus personas jurídicas, ¿no? Y lo que están diciendo es, con tickets medios, pues yo qué sé, hay dos segmentos, uno como de 400.000 y otro de 3 millones. Entonces, ¿qué es lo bonito? Por un lado, que tenemos dentro del mismo sitio al minorista y a la gente que ya invertía en esto, que confía en Crescenta para crear sus nuevas carteras, porque dicen, vuestro producto es fantástico, vuestra experiencia de inversión es inmejorable y las condiciones son muy competitivas, ¿no? Y el nuevo minorista que está descubriendo los mercados privados y testeando y demás. Entonces, sí, ¿aceptamos persona jurídica? Por supuesto que sí. Y tenemos inversores también individuales, persona física, que hay de todo tipo. Tenemos minoristas y luego gente que cualifica como profesional, que también tenemos una base muy amplia de mucha gente que trabaja en el sector financiero, como pudiera ser yo, que yo sé perfectamente que era private equity, trabajaba en private equity, gestionaba pasta de familias que invertían en private equity y me fastidiaba muchísimo a título personal no poder invertir mi propio ahorro en private equity para replicar el tipo de carteras que yo estaba invirtiendo. Y la otra pregunta es la fiscalidad. Eso. Una de las grandes bondades del private equity es que al final cuando tú inviertes en capital privado inviertes en economía real. Entonces la fiscalidad y la regulación en torno a la inversión en este estilo es muy favorable. Y en este caso el tipo de entidad que nosotros creamos, que es un fondo, un FCR, que es un tipo de sociedad inscrita en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tiene un régimen fiscal especial, por lo cual tiene una bonificación sobre el impuesto de sociedades. Entonces, solo pagas tú sobre tus plusvalías, pero el vehículo no paga impuestos prácticamente. Entonces, lo que te llega es bastante limpio de fiscalidad y el único impacto que tienes es en comisiones. Sí, una vez que haces líquido la inversión, ahí pues tienes ese impacto. 99 me baila un poco porque tenemos varios tipos de estructura, pero sobre el impuesto de sociedades. Entonces, ahí no pagamos nosotros sobre la plusvalía y hacemos una labor fiscal muy profunda para que sea muy eficiente y luego ya cuando haces una distribución de persona física o sociedades, pues tienes la atribución que corresponde. Vamos, yo creo que súper interesante. Vamos a ir cerrando el capítulo. Me faltaban algunas cosas, pero yo creo que si esto funciona bien, vendrá alguna que otra vez más Ramiro Iglesias para darnos más pinceladas del mundo del private equity, que lo conoce a las mil maravillas, ¿no? Una última que también decía que me decía uno, perdón por la ignorancia, pero ¿qué gana el gestor con todo esto? Yo creo que lo has explicado, ¿no? Esa parte de las comisiones, que obviamente tenéis esa comisión, ¿no?, de gestión y que, no sé. Es un punto muy... Y me encanta hablar de comisiones, o sea, no escurro nada al bulto porque creo que es súper positivo, y creo que es parte de lo que la gente se cree que eliminamos todo tipo de conflicto y gestionamos una cosa con la que estamos muy alineados, y es que nosotros en nuestros productos de inversión pues tienes una comisión muy bajita que es de estructuración, que es el coste asociado a la creación del vehículo, el mantenimiento, auditorías, no sé cuántos. Y la comisión que le llama la atención a la gente es una comisión que la llamamos comisión de éxito y que está entre el 2 y pico y el 6 o 7%. Bueno, pues esa comisión de éxito solo la cobramos si te damos una rentabilidad anual superior al 8%. Si no te doy una rentabilidad anual superior al 8%, yo no gano dinero y me la estoy jugando. Entonces, voy contigo de la mano hasta el final, con todo el incentivo del mundo para que tú ganes dinero, para que yo pueda cobrar y mantener la estructura que hemos montado con Crescenta. ¿Y por qué hacemos esto? Porque bajo nuestro punto de vista hay muchas alternativas de inversión que te dan un 6, un 7, un 8% de rentabilidad con liquidez, ¿no? En el que puedes meter y salir, no sé qué, pues igual el inmobiliario te da 5 o 6 y la bolsa te da 7. Entonces, la única forma de incentivar que la gente reserve un porcentaje de su patrimonio para invertir en esto a largo plazo y confíe que su inversión es la adecuada y que está haciendo el asset allocation y tomando una decisión adecuada es incentivando el que
de algún modo solamente vivamos nosotros y ganemos la comisión siempre y cuando mejore cualquier otra alternativa que tengas encima de la mesa. Entonces esto es muy interesante, creo que es totalmente disruptor y muy potente, y es que la gente tiene que percibir que en Crescenta solo ganamos el performance o el éxito si te damos más de un 8% de rentabilidad anual. Para que sepáis que el juego está ahí, o sea, el juego está en conseguir los objetivos. Un 8% upfront y luego te dice, tú te apañas, que eso es muy común en España. Muy común, muy común. Las comisiones de éxito, dependiendo de dónde esté el éxito, ¿no? Es que esto no te cobra ni éxito, no llama ni éxito, sí. No, comisión de acceso, pum, 6, 7%, fuera, y luego... ¿Cómo va? Pues bueno, ya vemos cómo va, a mí me da igual, yo la pasta la he cobrado. Nosotros no es así, mi incentivo es que estés bien atendido, que sigas invirtiendo, que estés informado, que acudas a tus llamadas de capital y darte una súper rentabilidad para nosotros poder cobrar nuestro éxito. Mira, una última que entraba por aquí y que me parecía también interesante para ver el proceso, ¿no? Porque hay gente que está está escribiendo como muy interesada en este mundo que no hemos hablado tanto aquí en mi canal y que yo creo que resulta muy interesante para generar esa cartera que se parezca a la que tienen los grandes patrimonios. Y decía que si el dinero hay que transferirlo a Crescenta o se realiza a través del propio banco de cada uno, o cómo es todo este proceso, ¿no? Para el que quiere invertir. No obligamos a abrir ningún tipo de cuenta, de hecho nosotros no somos depositario. El fondo tiene una depositaria que es Inversis, que es un banco muy común en España. Entonces tú desde tu banco transfieres los fondos. Puedes hacerlo de dos formas. Cuando inviertes en Crescenta, te enviamos un PDF con las órdenes de transferencia y la referencia para identificar qué es tu desembolso, o a través de una pasarela de pagos 100% digital que tenemos en la plataforma, en crescenta.com. Y a mí me surge la siguiente, ¿no? En el momento en el que puedas hacer líquido todo eso y lo quieras de vuelta, ¿cómo se hace esa orden? ¿También se pone en contacto con... o a buscar un reembolso, aunque sea de un X% de lo que quieras reembolsar? Tú acudes a tus llamadas de capital y cuando empiezan las distribuciones tenemos registro de cuál es tu cuenta y te vamos haciendo las distribuciones cuando llega el momento de las distribuciones. Los próximos 4 o 5 años, si haces una inversión hoy, te iremos llevando el capital un 20% anual. Y te decimos por qué compañías estamos comprando, te vamos informando esa evolución de tus inversiones, la compañía que se compra en el año 1, en el año 3 te decimos dónde está, cuánto vale, para que vayas viendo cómo va creciendo tu dinero y que está en buenas manos y sientas la tangibilidad del private equity. Y a partir del año 5 te empezamos a distribuir el capital que aportaste con toda la plusvalía. Pues yo creo que queda bastante completo. Seguramente se nos quedan muchas cosas porque yo tenía aquí apuntadas 1000 cosas que preguntar, que al final ha discurrido la conversación como ha ido, pero creo que ha quedado muy interesante. Insisto, quien esté interesado en todo esto, yo creo que lo que nos ha contado hoy Ramiro, y muy bien contado, tenéis el link en la descripción del vídeo y en el comentario fijado, y también por el chat os lo pasa ahora mismo Andrea, para que pues entréis en Crescenta a través del enlace y veáis pues toda la funcionalidad y todo lo que ha explicado Ramiro y os hagáis inversores, que es importante invertir en el contexto actual. Yo creo que hay urgencia para batir inflación no solo, sino también para generar un patrimonio creciente, ¿no? Más allá del tema de la inflación. Así que, Ramiro, un placer tenerte por aquí, de verdad. Ha sido un lujo y yo creo que nos has dado una masterclass de un mundo que no es tan conocido como el mercado no cotizado y la potencial capacidad de rentabilidad que tiene, ¿no? Muy bien, pues nada, ha sido un auténtico placer. Espero estar de vuelta en algún momento, Héctor, y bueno, gracias a la audiencia y por favor, estamos a vuestra disposición en crescenta.com. Es todo muy digital, pero detrás hay un equipo de profesionales a vuestra disposición para cualquier pregunta o contenido educativo, lo que sea, para entender bien los conceptos. Pues bueno, muchísimas gracias a todos. Insisto, dejad vuestro like si lo veis desde YouTube y vuestro comentario, cualquier duda, lo que sea, yo lo traslado al equipo de Crescenta si tenéis alguna que otra duda. Y por supuesto, suscribíos al canal si os gusta contenido como este que os traemos hoy, pues un poco saliéndonos de lo diferente, pero de mucho valor añadido para todos vosotros. Lo dicho, muchísimas gracias a todos, a Ramiro, y mañana nos vemos a las 5 de la tarde, hora española por aquí, en Análisis en Solitario, que estaré con todos vosotros. Un abrazo a todos, cuidaos mucho. Gracias.